Gente, me ha contactado un príncipe nigeriano con una oferta que sencillamente no he podido rechazar. Cruzad los dedos por mí porque como... Quieres pelear, dice. No te creas tan especial para que yo tenga ganas de pelear contigo, Lance. No todo es sobre ti. salga bien, ya os adelanto que os mando a todos a tomar por culo. Eso sí, sin ofender. Mucha gente cree que no puedo pensar en otra cosa que no sea Silent Hill y que estoy un poquito obsesionado con la saga, y eso técnicamente es correcto. Ahora vendría un pero. Debería venir un pero, ¿verdad? Konami, por Dios, deja ya las putas pachinko que voy a acabar prendiéndole fuego a Japón. Hace poco volvieron otra vez los rumores de que Silent Hill está en desarrollo. Que si por Bloober Team, que si por Kojima, que si por el Baito. Yo solo sé que estoy muerto por dentro y que no puedo más. No puedo más. Pero esta vez, fíjate que incluso se han filtrado algunas supuestas imágenes de este nuevo Silent Hill. Y lo único que saco en claro es que parece que la sutileza no va a ser la seña identificativa del juego. Joder, o sea, literalmente tiene en la frente, me odio a mí misma. O sea, quiero decir, lo único que se me ocurre menos sutil que esto es que el juego se llamase Silent Hill, mi padre no me quería. Silent Hill, mi padre fue a por tabaco. He recibido muchos comentarios pidiéndome que hable sobre recomendaciones de juegos de terror, que hable también sobre Silent Hill, pero sobre todo mucha gente pidiéndome que hable del puñetero Five Nights at Freddy. ¿En serio? ¿Qué coño pasa con Five Nights at Freddy? ¿Por qué tanta gente lo pide? Mirad, yo después de descubrir lo de Vaporeon, de verdad, me da mucho miedo buscar información de ciertos juegos. La verdad. Nos vemos. No. ¡No! ¡No! Al final he pensado, ¿por qué mejor no os hablo de la evolución del terror en la industria? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? No mames. What the fuck. Dale, Andri, gracias. What the fuck, amigo. Le enseñaremos el reino a la mommy Del videojuego, y cómo esta ha ido degenerando más y más en la más absoluta simpleza en pos de hacer juegos que buscan más la viralidad que contar algo. O, más resumido, ¿por qué no os hablo de por qué el terror actual es una mierda? El género de terror en videojuegos siempre ha sido un género de nicho. Que un juego de terror vendiera 4 millones de copias era una absoluta barbaridad. Hasta hace no mucho, el Resident Evil más vendido era el 5, que ya sabéis que tiene rima. Pero el resumen es que este es, posiblemente, el Resident Evil más alejado del terror de toda la saga. Y además añadiría que es, sin duda, el jodido peor Resident Evil de toda la saga. La madre que me parió. ¡Qué dolor de cojones! Y si no estás de acuerdo con esta afirmación, te invito a que cojas la puerta y te vayas. Hostia puta. Qué lentos eran los tiempos de carga antes, ¿no? Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Pues un VPN, crack. ¿Y qué es un VPN? Pues una red privada a la que nos conectamos para navegar a través de ella. ¿Y qué es una red privada? La realidad es que muy bien por patrocinar este vídeo. La realidad es que mucha gente no puede jugar a juegos de terror. Es incapaz. Yo he conocido a mucha gente que en cuanto había un poquito de terror en un videojuego, empezaban a temblar y terminaban pausando el juego y soltando el mando. Siempre se ha considerado un género para un público adulto, y eso implica que no son juegos destinados a masas. Hasta ahora. Para entender esta evolución del género de terror, habría que plantearse cuál fue el primer juego de terror. Pero no tengo respuesta. O sea, aquí no hay mucho consenso, ya que el género de terror es un poco obtuso y muchos consideran que Haunted House para Magnavox Odyssey fue el primer juego de terror. Otros, en cambio, consideran Splatterhouse el primero. Otros, en cambio, el Sweet Home. Otros, el Clock Tower. Y otros, el Alone in the Dark. La cosa es que cada uno de estos juegos son muy distintos entre sí. El Haunted House consistía en un trozo de plástico que poníamos encima del televisor y manejábamos unos pixelacos como mi puño de grande, y uno manejaba un detective y el otro un fantasma, y básicamente el detective tenía que encontrar al fantasma escondido. Muy terrorífico, la verdad. El Splatterhouse es un beat'em up de estos de dar hostias como panes. El Sweet Home es un RPG que ya tiene bastantes elementos que se asociarían al género survival horror. El Alone in the Dark podría decirse que es realmente el primer survival horror con las mecánicas que definirían el género: el control tanque, escasez de balas, facilidad para morir, etc. Y el primer Clock Tower podría decirse que es el primer producto survival horror que está más refinado. Aunque al final, el primer juego que marcaría el estándar de lo que conocemos hoy día como el survival horror y el que popularizaría el género sería el primer Resident Evil. Este asentó muchos de los conceptos que asociamos hoy día al género survival horror. El tema es que el terror, como tal, no es un género, o bueno, no debería serlo, sino más bien una ambientación. No decimos que Dino Crisis es de género dinosaurios, sino un survival horror. Turok tampoco es de género dinosaurios, sino un shooter. Y el juego
de Jurassic Park de Telltale tampoco es de género dinosaurios, sino que decimos que es una mierda de juego. Pero bueno, lo cierto es que el videojuego ha mamado muchísimo del cine y esto realmente viene heredado de ahí. Y aquí podríamos entrar en un debate sobre si el género de los videojuegos debería ir marcado más por su ambientación o más por sus mecánicas. Porque el tema de los géneros en los videojuegos es un poco cachondeo. Definimos los géneros incluso por el país de procedencia. Diferenciamos los RPG japoneses de los RPG occidentales. Pero bueno, como digo, ese es otro debate. Y callaos ya que me liáis. Si los videojuegos de terror es algo que os gustan y lleváis años en esta industria, habréis visto la evolución tan clara que han tenido a lo largo de los años. Y si no, no te preocupes que yo te lo resumo. Empecemos por la quinta generación de consolas, la de la Play. Esta podría definirse como el inicio de los survival horror. Esta generación ya sentaría muchos de los elementos que definirían el género. Guardados limitados, escasez de munición, gestión de inventario, puzzles sin sentido y, debido a las limitaciones de la época, el control tanque. De aquí salieron auténticas joyas, como los propios Resident Evil, Silent Hill o Dino Crisis. Si es que, por Dios, ¿cómo me metería por el culo un nuevo Dino Crisis, la Virgen Santa? La siguiente generación, la de la Play parte 2, terminaría de perfeccionar muchos de estos juegos. Saldrían muchos de los títulos que la gente considera los mejores de sus sagas y sería una de las mejores generaciones en cuanto a survival horror. Resident Evil 4, Silent Hill 2, Project Zero, Forbidden Siren, Haunting Ground, la puñetera tortura de Rule of Rose, Manhunt. Luego llegaríamos a la sexta generación, donde, al igual que ahora, todo tiene que tener un componente RPG y hasta juegos de carreras tienen que tener niveles y un árbol de habilidades. En aquella época, lo que lo petó era Call of Duty y todo tenía que ser un shooter. Y que, ojo, una cosa no quita la otra y tenemos auténticos juegardos como los FIAR o Dead Space. Pero también fue el nacimiento de algo que cambiaría el transcurso de los juegos de terror para siempre: los youtubers. ¡Los youtubers! Y antes de seguir, hagamos una pausa táctica. Joder, Baiti, tu vídeo es informativo y encima táctico. Efectivamente, mis panas. Como dije, los juegos de terror eran de nicho. Silent Hill 2 apenas llegó a 2 millones de unidades. Dead Space vendió unos 3 y pico millones de copias. Alan Wake apenas llegó a los 3 millones. Y uno de los Resident Evil más conocidos por aquel entonces, el 4, cuando salió, vendió poco más de 2 millones y medio de copias. Todo esto antes de que fuera prostituido y acabase saliendo hasta para mi microondas. ¿En serio? Salió hasta para una consola llamada Cibo, una consola de mierda brasileña que no conocen ni en Brasil. Y que, ojo, que no están tan mal las ventas, pero claro, estamos hablando de las superestrellas del género. En ese contexto, podéis ver cómo, a pesar de ser juegos conocidos por todo el mundo, no eran juegos de masas. Y a eso le sumamos que la séptima generación de consolas le sentó fatal a los survival horror. Muchas sagas, como Silent Hill o Project Zero, terminaron por prácticamente morir. La saga Resident Evil decayó, la propia Dead Space o Alan Wake nacieron y murieron esa misma generación por las bajas ventas. Digamos que no pintaba bien el futuro de los juegos de terror. Y entonces sale Amnesia, un juego que es jodidamente bueno. Pero eso da igual, eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es que es divertido ver a otra gente jugándolo. YouTube explota y a partir de aquí empezarían a nacer juegos que seguirían esta misma estela. Juegos que buscan ser virales, que buscan ser divertidos de ver. Juego tras juego que repite una y otra vez los mismos patrones, que repiten los mismos recursos y que utilizan exactamente las mismas mecánicas. Juegos que son poco más que un cascarón vacío para que los youtubers puedan reaccionar a ellos. Y ahora, todos los juegos de terror pasan a ser o walking simulators con screamers y persecuciones, o juegos de sigilo con screamers y persecuciones. Dejamos de tener propuestas distintas y arriesgadas, como eran los Manhunt o Alan Wake, para tener el enésimo juego clónico donde te persigue un muñeco de peluche muy feo, o donde te persigue un alien, o donde te persigue un junkie, o donde te persigue Slenderman, o donde te persiguen robots, o donde te persigue una muñeca, o donde te persigue un Teletubby. Y el terror empieza a convertirse en algo vacío, donde lo único que importa es la viralidad, donde lo único que importa es el susto fácil para que puedas gritar junto a tus amigos ante ese screamer que se veía venir a kilómetros que iba a pasar. Y salen Phasmophobia, salen In Silence, sale Pacify, donde ya no interesa contar algo, ya no interesa narrar buenas historias. El terror ya no sirve como medio narrativo. El terror se convierte en el único propósito y el único fin de los juegos. Y empiezan a nacer títulos donde lo único que importa es el
el lore, para que así los youtubers puedan hacer cientos de vídeos teorizando sobre historias del juego y conseguir así lo único que importa, la viralidad. Y nacen Five Nights at Freddy, nace Poppy Playtime, y se convierten en auténticas máquinas de vender para niños y adolescentes. Y de repente todos los niños quieren este peluche feo. Y no me malinterpretéis, o sea, a veces apetece un juego así, a veces te apetece jugar un Phasmophobia por los loles con los amigos, a veces te apetece un juego chorra de terror donde tenemos que correr de un bicho muy feo, a veces te apetece un Walking Simulator donde vas a tener un screamer al final de cada esquina, pero joder, eso no es terror. O bueno, quizás sí que lo es, pero es la banalización del terror. Y yo podría ahora pegar un grito muy fuerte. Podría aumentar el audio 10 veces por encima del volumen medio del vídeo y os daríais un gran susto. Podría. No lo hagas, papu. Podría, pero no lo voy a hacer. Gracias. No me costaría nada. Y seguro que dais un salto de la silla. No, por favor. Pero no lo voy a hacer. No lo hagas. Dejadme hablaros de qué es el terror psicológico. El terror psicológico es un subgénero del terror donde lo que se busca es incomodar al espectador. El terror psicológico es sutil, es pausado, porque tiene que ahondar en las emociones. Si en un slasher te ponen a un loco con motosierra persiguiéndote por toda la casa, en este subgénero, en cambio, verás una sombra, oirás un ruido, unos ojos brillantes al final de un pasillo, porque el terror psicológico se cimenta con lo que no ves, no con lo que muestras. Una vez leí a un guionista comentar que aunque mucha gente piensa que el terror es el susto, el sobresalto, realmente pensar eso era lo mismo que decir que el sexo es el orgasmo del final. Y sé que muchos dirán, ¿en serio, Baiti? ¿Estás hablando del sexo en un canal de videojuegos? El 90% no sabemos lo que es eso. Y tenéis razón, pero yo qué sé, me pareció una buena analogía, coño. El terror psicológico lo que busca, más que asustarte, es incomodarte. Que te sientas muy incómodo viendo lo que estás viendo. En el cine, sin tener que remontarme a películas míticas como Misery, The Thing o Octavo Pasajero, me tendría que ir a las películas de Robert Cojones, por decir algunas recientes. The Witch tiene momentos que te hacen sentir muy incómodo, sin necesidad de utilizar un solo screamer en la película. Y me da pena porque siento que al videojuego le ha pasado un poco como al cine, y al convertirse en una industria masiva, se han perdido este tipo de propuestas en favor del equivalente a hacer, pues, un slasher en el cine. Propuestas que, digamos, son un poco más comerciales. Por eso cuando hice mi vídeo hace años hablando de Alien Isolation, aunque no creo que sea un mal juego, pienso que tiene un inicio que es absolutamente brillante, donde cumple a la perfección esa atmósfera de terror psicológico. Sombras, ruidos, esa ambientación de que en cualquier momento podría pasar algo malo. Vemos al bicho de pasada, ¡uy, mi madre el bicho! Pero cuando por fin nos lo muestran, cuando por fin sale a la luz y te pasas horas y horas con el bicho persiguiéndote, sencillamente nos acostumbramos y el terror se diluye. Mira, yo soy muy fan del terror y me apasiona, tanto en el cine como en los videojuegos. Además, siempre me ha interesado mucho la psique del ser humano y los motivos por lo que muchas personas temen las mismas cosas. ¿Por qué es común el terror a las cosas que son comúnmente relacionadas con niños? Las muñecas, los juguetes para niños, los payasos o los propios niños nos dan mal rollo. Coño, el terror asiático se cimenta sobre niños y niñas que dan muy mal rollo. ¿Kojima? Pero bueno, este tema ya es irme muy por las ramas, así que esto lo dejaré ya para comentarlo en directo. Que por cierto, si estás viendo este vídeo de estreno, estaré ahora mismo en directo. Creo que cada vez hay menos espacio a las propuestas donde se exploren estos temas, donde se intente dar algo más que un malo que te persigue o un Walking Simulator en primera persona, en el que vas por un sitio donde no ves una putísima mierda y a la que gires la cámara, ahí está la niña con cara de llevar 8 años metido en la droga dando un grito. Y ojo, los juegos de antaño no eran perfectos. Siempre defenderé que utilizar como herramienta narrativa notas, grabaciones o documentos en un medio como es el videojuego es una putísima mierda. Pero bueno, esto es algo que me gustaría ahondar en un futuro vídeo. Pero joder, es curioso como estando en la época dorada de los videojuegos de terror como se supone que estamos, sienta más que nunca esa falta de originalidad y de nuevas propuestas que en cambio no me ocurría cuando este género era de nicho. Mi único consuelo en todo esto es que, aún con todo, siempre nos quedarán juegos que vengan a dar un toque de aire fresco a la industria. Siempre nos quedará Payaso Esponja Horror o Horripilante Abuelita Miedo. ¡Vamos! Este juego es mejor que Poppy Playtime.